Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Sila, soy farmacéutico clínico del Servicio de Medicina del Hospital Barros Luco y en el día de hoy hablaremos sobre farmacología en pacientes renales. Primera instancia, primero recordar brevemente la anatomía renal, donde nuestro riñón va a estar compuesto por nuestra nefrona, por la arteria aferente, va a pasar todos los compuestos hacia el glomérulo, en el glomérulo se va a hacer la filtración, los túbulos y el túbulo colector hasta la producción de la orina, como también la arteriola eferente de salida. Cabe destacar de que todos los pacientes que puedan llegar a presentar algún tipo de alteración renal, que denominamos AKI, lesión renal aguda, esta se puede recuperar cercano al 90% de los casos hasta la normalidad en los pacientes. Hay un grupo de pacientes que no va a recuperar ese nivel de falla renal y va a quedar con un grado de enfermedad renal crónica, y hay otro subgrupo de pacientes que puede llegar hasta morir por este caso. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, como podemos ver acá abajo, los AX están dentro de hasta 3 meses de evolución. Luego de semanas a meses puede ser una enfermedad renal crónica o la muerte puede llegar hasta en años dependiendo de las complicaciones que puedan tener por esta enfermedad. Los factores para desarrollar AX son múltiples, pero me gustaría enfocarme principalmente en los fármacos que pueden generar, los medios de contraste y también el uso de consumo de plantas y animales. Entre los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica, por su parte, están estudiados desde el útero hasta el adulto mayor, que existen distintas etapas y donde siempre la exposición a droga va a generar un riesgo para el desarrollo de esta patología. Existe también una relación entre el AIC y la enfermedad renal crónica, que debido a que cualquier descompensación puede llevar a un conflicto a nivel renal, por lo tanto es de suma importancia estar ajustando los fármacos por función renal para prevenir complicaciones mayores. También es súper importante recordar de que la función renal nosotros la calculamos por la creatinina y que la creatinina es un desecho metabólico y por lo tanto del músculo, y por lo tanto es fundamental tener la consideración es que hay pacientes que pueden estar con sarcopenia u obesidad y por lo tanto en cualquiera de estos la masa muscular va a estar disminuida y que también existen fármacos que me pueden falsear el contexto clínico de mi paciente, tanto el, el trimetoprim o la simeticona pueden disminuir la tasa de filtración. También pacientes que puedan estar cursando con una randomiólisis también van a ver incrementada la creatinina y no por eso significa que el paciente tenga una falla renal o no. Entonces es sumamente importante analizar el contexto clínico de mi paciente para poder determinar la función renal si es que está alterada de forma aguda o crónica. Para la tasa de filtración existen distintas fórmulas, de cada una de las fórmulas que se ha ido validando con el tiempo se ha logrado determinar que tiene un beneficio mayor en algún tipo de paciente sobre otro. Por ejemplo, Crock of Gold, que es ampliamente utilizada para ajustar los fármacos, está vista que su mejor predicción está en pacientes sin patología o pacientes normales o en pacientes adultos mayores. En estos dos grupos de pacientes, Crock of Gold anda muy bien. En pacientes con ya con enfermedad renal crónica, MDRD de 6 variables también es una excelente elección. CKD-EPI siempre para paciente crítico, Schwartz en pacientes pediátricos, y que claramente que estas son fórmulas y que nunca van a ser nuestra gran elección en pacientes que estén cursando con un AKI, pero sin embargo tenemos que ocupar alguna aproximación a qué está pasando a nivel renal. Pero si quisiéramos tener una mayor precisión, la recolección de orina siempre se va a privilegiar, y más en pacientes con pesos extremos, como estábamos hablando, pacientes que estén cursando con algún shock o con alteraciones del volumen de distribución. Acá tenemos las distintas fórmulas, como las conocemos, tanto de MRD de 6 variables y la de Crocov, que es ampliamente utilizada. Tenemos consideraciones desde el punto de vista prerrenal, renal y posrenal, donde prerrenal siempre van a ser alteraciones previos al riñón, donde hay fármacos como los AINES, los IECAS que pueden ver alguna afectación acá.
renales, todos los fármacos que van a afectar van a ser los medios de contraste, la anfotericina, el litio, la ciclosporina, y postrenal los fármacos van a ser principalmente la ciclovir, el fosfato oral y el metotrexato, como mencionar algunas. Pero para poder determinarlo, el Boom CREA no es nuestra elección en la actualidad. Boom CREA mayor a 20 va a ser de característica prerrenal, entre 10 y 20 va a ser renal y menor a 10 va a ser postrenal. Como podemos ver aquí en la diapositiva, este es un ejemplo de una nefrona donde la arteriola aferente trae los compuestos que se van a filtrar en el glomérulo, que estas luego van a pasar por los distintos túbulos para su proceso de formación de la orina, y la arteriola eferente va a llevar la sangre ya de retorno a la vena renal y con eso continuar la circulación sanguínea. Cuando tenemos los distintos tipos de AKI, principalmente hablamos de que un AKI por prerrenal estamos hablando de hipovolemia en la gran mayoría de los casos. En el caso intrarrenal van a ser daños vasculares o microvasculares o glomerulopatías que pueden llegar a haber. Y postrenal vamos a ver principalmente el caso de alteraciones tanto en los túbulos como en la vejiga. De los fármacos, mencionar algunos. Por ejemplo, los medios de contraste van a generar acidosis NTA o necrosis tubular aguda. Los AINES van a disminuir la perfusión renal y también puede haber una toxicidad tubular. Los aminoglicósidos como grupo farmacológico van a ser también una NTA. Los beta-lactámicos ampliamente utilizados van a generar nefritis intersticiales, que nos damos cuenta en algunos exámenes de orina completa que el paciente la estaba cursando muchas veces. La vancomicina, una necrosis tubular aguda. Aciclovir va a ser una nefritis por cristales, donde es fundamental mantener la hidratación de nuestro paciente. Los inhibidores de la calcianurina, tanto la ciclosporina como el tacrolimus, van a generar una disfunción por una vasoconstricción de la arteriola aferente. Los inhibidores de la bomba de protones también van a generar una nefritis intersticial. Y por último, los IECA-GUARA2 van a disminuir la tasa de filtración, pero por el mismo mecanismo por el cual son nefroprotectores, que es la vasodilatación de la arteriola eferente. Aquí es como lo podemos ver fácilmente. La arteriola aferente se ve estimulada o principalmente manejada por las prostaglandinas, que al verse inhibidas va a haber una vasoconstricción de la arteriola eferente, aumentando la presión de llenado intraglomerular. Por lo tanto, por eso es que los AINES generan este falla renal, mientras que en la salida la arteriola eferente está afectada por los IECAS y ARA2. Entonces, en todos estos pacientes van a tener una nefroprotección disminuyendo la presión intraglomerular, y por ende va a haber un menor daño sobre este órgano. Entonces, la lesión renal aguda la vamos a dividir en prerrenal, renal y postrenal, donde en la prerrenal por lo general vamos a volemizar al paciente dependiendo del contexto clínico que esté cursando. Postrenal vamos a buscar desobstruir al paciente tanto con la instalación de una sonda Foley y un pigtail. Y en el caso renal, en la gran mayoría de los casos van a haber daños tubulares y donde vamos a tener que ajustar, suspender fármacos dependiendo del contexto clínico de nuestro paciente. Y en el caso isquémico, la gran mayoría de los casos son NTA, que equivalen al 90% de estos mismos. ¿Cuál van a ser la principal causa de NTA? Son los medios de contraste. El medio de contraste tiene distintos mecanismos por los cuales genera el daño a nivel renal: vasoconstricción del arteriola aferente, acidosis tubulares y también aumento de un estrés oxidativo. Por lo tanto, existen distintos tipos de medio de contraste. Lamentablemente, a nivel radiológico, el mejor componente son los de alta osmolaridad, que eso es lo que hacen a mejor contraste. Entonces queda en los ISO y los bajos molaridad con una disminución en el nivel de
contraste para poder evaluar las imágenes. En pacientes que tengan una falla renal o que estén con alto riesgo de desarrollarla, la mejor preferencia sería el uso de los isosmolares, ¿ya? Sin embargo, el contra es que estos isosmolares, como estábamos hablando, tienen una menor resolución y tienen un alto costo hospitalario. En este estudio publicado en el New England el año pasado, se evaluó los distintos tipos de medio de contraste y donde se evaluó de qué mecanismo podía prevenir la falla por el medio de contraste, que es lo mismo que estábamos hablando recién, y se evaluó de que la mejor forma para prevenir el daño por medio de contraste finalmente es el uso de suero fisiológico, 1 ml por kilo 12 horas antes de la imagen del paciente y 12 horas después. Esto es la única medida. Antes se vio que podía ser incluso hasta el uso de estatina, el uso de bicarbonato, entre otras. Sin embargo, la mejor medida para prevenir el daño es la perfusión. ¿Y cómo? Con suero. Acá tenemos dos imágenes bastante prácticas que van a poder ver ustedes cómo explica la fisiopatología de un paciente que tenga una falla cardíaca. Puede llegar hasta una falla renal, por ejemplo, en el caso de insuficiencia cardíaca descompensada. Esto va a disminuir el gasto cardíaco, esto va a generar una hipotensión sistémica, activación del sistema de eje renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, va a haber una vasoconstricción de la arteriola, una disminución de la presión intraglomerular y disminuyendo la tasa de filtración. Así para distintos componentes. Y asimismo para los fármacos, para que con eso ustedes van a tener una mayor claridad de cómo cada uno de los fármacos, que fue un estudio publicado en el Lancet el 2018, permite evidenciar claramente cómo los distintos fármacos, por ejemplo la gentamicina, que es un aminoglicósido, va a generar un nivel de falla renal. ¿Qué podemos sugerir en general para los pacientes que estén recibiendo fármacos? Que siempre yo debería calcular la tasa de filtración, siempre, incluso los pacientes que estén cursando con un AQI, siempre va a ser la sugerencia tener por lo menos una aproximación. Y también no subestimar la CREA. Muchas veces la CREA nos da valores que pueden tener subestimaciones dependiendo del contexto clínico del paciente, por el peso, por la sarcopenia, con la obesidad. En el paciente estable, ocupar Crocov-Go y en adultos mayores, y MDRD en pacientes inestables o en pacientes ya con enfermedad renal crónica. ¿Por qué se va a preferir el MDRD de 6 variables en estos pacientes? Porque tiene mayor variables mismas que nos van a permitir tener una mayor aproximación al contexto clínico de nuestro paciente. Y la mayoría de los pacientes, de los fármacos, se ajustan o se suspenden bajo 30 ml minutos, excepto los antimicrobianos que se tienen que ajustar bajo 50 ml minutos. Y se pueden recomendar el uso de UpToDate o Micromedex, que son métodos bastante de base de datos que ocupan Lexicom para tener una mayor aproximación a los fármacos. Acá tenemos algunas aplicaciones recomendadas, Medcal Pro o QS Calculate, que les van a permitir tanto en iOS como en Google Play descargarse y poder ajustar dependiendo de la función que ustedes quieran ocupar de la calculadora, Crocov-Go, MDRD y UpToDate, que también sabemos que también tiene calculadora, y el uso del Lexicom. Esto fue una tabla que se diseñó en la guía KDIGO del 2012, que está bastante desactualizada, estamos hablando de 8 años atrás, pero que existe por lo menos un indicio de qué hacer en algunos casos, qué dosis aportar al paciente, y que por lo tanto es una aproximación que ustedes podrían ocupar, aparte de meterse directamente en UpToDate y revisar fármaco por fármaco como podríamos hacerlo. ¿Ya? Se las dejo para que la puedan ver y analizar. Con respecto a las complicaciones en pacientes ya con enfermedad renal crónica, podemos ver de que un paciente con enfermedad renal crónica va a tener afectaciones que se van a ver tanto en su fenotipo como en sus daños de los órganos. Vamos a tener un paciente mucho más pálido, con trastorno cognitivo debido a la anemia también.
Va a haber una disminución en la musculatura, una hematuria, un aumento en la presión arterial, entre otras. En primera instancia me gustaría hablar sobre el riesgo cardiovascular, hablado por la hipertensión, donde los pacientes con enfermedad renal crónica van a cursar con hipertensión. Esto va a llevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo tanto va a haber un cuadro de fibrosis cardíaca y remodelamiento cardíaco. Por ende, los pacientes aumentan el riesgo de que tengan muerte súbita o una falla cardíaca. Asimismo, los pacientes que cursan con la enfermedad renal crónica por la acumulación de la uremia aumentan los procesos de aterosclerosis y de calcificación vascular. Por ende, aumenta el riesgo de isquemia cardíaca o de incluso de stroke, y que requieran en algunos casos amputaciones en las extremidades por la disminución en la vasculatura periférica. Por ende, el eje renina-angiotensina-aldosterona es uno de los principales a los cuales hay que inhibir para mantener la efectividad de la terapia. Aquí podemos ver en este gráfico publicado en el Lancet 2016 de que pacientes sin enfermedad renal crónica, las tasas de mortalidad son como la de cualquier paciente, pero pacientes que ya tengan enfermedad renal crónica aumentan su mortalidad principalmente por eventos cardíacos. Por lo tanto, es fundamental estar evaluando el riesgo cardiovascular de estos pacientes para ir ajustando sus terapias. ¿Cuáles van a ser nuestras alternativas? El enalapril, losartán, amlodipino, hidralazina, isosorbida y la doxazosina. Estas van a ser las distintas alternativas que vamos a tener para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta la etapa 3B podemos ocupar los YECA y ARA2 con seguridad, debido a que todavía no vamos a tener un alto riesgo de desarrollar hipercalemia en estos pacientes. En la etapa 4 también se pueden ocupar. Sin embargo, si el paciente cursa con hipercalemia, se debe suspender el YECA o ARA2 que esté recibiendo este paciente, y se debería iniciar en primera instancia amlodipino, titulando su dosis de 2,5 hasta 10 miligramos al día. En caso de que este manejo no sea efectivo, se puede sumar a la terapia hidralazina con isosorbida, como vimos previamente. Son dos fármacos distintos, que la hidralazina tiene un efecto arterial y el isosorbide venoso, donde las dosis se van titulando desde 25,5 miligramos cada 8 horas de estos fármacos hasta llegar a 100 miligramos con 20 miligramos cada 8 horas. Si el paciente ya no responde a estos tres fármacos, se puede asociar también doxazosina, que es un fármaco alfa que va a partir con sus dosis de 1 miligramo cada 12 horas hasta 4 miligramos cada 6 horas. Esto se va titulando poco a poco y en forma fragmentada. No se inicia brutalmente con una dosis alta, debido a que su efecto alfa hace que los pacientes se desmayen rápidamente, porque es muy brusca la baja de la presión arterial. En pacientes con etapa 5, bueno, también se va a preferir el manejo tal como lo hablamos, iniciar con el amlodipino, si no sumar hidralazina isosorbida y por último la doxazosina. Y se debería dejar los diuréticos como la furosemida, que es la única que es efectiva bajo 40 ml minuto, en caso de pacientes con sobrecarga de volumen. Si el paciente no orina, no se debe iniciar la furosemida. Si el paciente tiene una diuresis residual, esa diuresis hay que preservarla a toda costa. Y en pacientes que ya estén con hemodiálisis, se puede evaluar el reinicio del YECA y ARA2 debido al efecto a nivel cardíaco, que con esto vamos a prevenir descompensaciones de insuficiencia cardíaca, que también a estos pacientes los pueden llevar a la mortalidad. Otra complicación es la proteinuria. Sabemos ampliamente todo el contexto que nos va a llevar la proteinuria en un paciente, y por eso las alternativas de manejo van a ser el YECA o ARA2, la espironolactona y el diltiazem. En este caso, siempre la primera línea va a ser YECA o el ARA2, titulando sus dosis. Si el paciente ya estaba con YECA y ARA2 y estaba con proteinuria, bueno, vamos a tener que subir las dosis hasta la máxima tolerada. En caso de no haber respuesta, se debería subir la espironolactona o incorporarla también en la terapia. Y por último, el diltiazem podríamos sumarlo. Eso sí, el diltiazem ha demostrado eficacia, tal como se los menciona acá abajo, siempre y cuando esté asociado a YECA o ARA2. Si el paciente no está con YECA o ARA2
en la terapia de base más el diltiazem, la eficacia demostrada es nula. Sin embargo, ¿qué hacemos en pacientes que tengan hipercalemia? Vamos a tener que suspender el YECA y a la 2 más la espironolactona, y en ese caso ocupar solo el diltiazem. Pero también es fundamental en pacientes que tengan hipercalemia evaluar las causas de esa hipercalemia, manejar esa hipercalemia y ver qué contexto clínico está cursando. Y también evaluar el aporte de fluidos de este paciente. En el caso de la sobrecarga de volumen o los edemas, tenemos que ver de que en nuestro túbulo sabemos que tenemos túbulo proximal, la asa de Hedley y el túbulo distal más el túbulo colector, donde en cada uno van a haber procesos de absorción o eliminación de los electrolitos. Siempre es importante evaluar la diuresis, el edema y el llene capilar de nuestros pacientes antes de iniciar nuestra terapia. Recordemos que los diuréticos en sí son pésimos antihipertensivos debido a que estimulan la activación de vasoreceptores y eso van a activar la L-renin-angiotensina-aldosterona y por ende va a aumentar la presión arterial. Entonces siempre hay que estar evaluando el contexto clínico de nuestro paciente. ¿Cuáles van a ser nuestras alternativas de diurético? Con respecto a el ASA, vamos a tener la furosemida o la bumetadina. De elección siempre va a ser la furosemida bajo 40 ml minutos, debido a que el resto de los diuréticos se hacen inefectivos. Los tiacídicos, como la hidroclorotiazida, la metalazona o el dapamida. Y por su parte, los ahorradores de potasio, que en sí su efecto diurético es poco y nada. Es muy mal diurético tanto la espironolactona como la eplerenona. Recordemos que su beneficio va sobre la disminución o el bloqueo del eje. También recordar que la ampolla de furosemida que ven acá arriba equivale a un comprimido vía oral de furosemida. Entonces, si uno quiere hacer la conversión, cuánto le dejo de comprimido o cuánto le dejo endovenoso, recordar que esta es la equivalencia. 40 miligramos vía oral son 20 miligramos endovenoso. Acá tenemos las distintas presentaciones de la furosemida, tanto endovenosa como comprimido, la hidroclorotiazida con sus comprimidos de 50 y la espironolactona de 25 miligramos. Por su parte, el síndrome urémico, que es una complicación muy frecuente en estos pacientes, que sabemos que la acumulación de compuestos nitrogenados van a llevar a daños en todos los órganos, disminución cognitiva, aumento de la aterosclerosis, aumento de la disfunción endotelial, aumento de la calcificación vascular y aumento del riesgo de enfermedades coronarias o cerebrovasculares. Es importante su manejo, evaluando primero la diuresis del paciente, debido a que esa va a ser la principal componente por donde se va a eliminar los compuestos nitrogenados, evaluar el aporte hídrico que le estoy dando al paciente para ver si que puede orinar, disminuir siempre la disociación buncrea. No hay que seguir dándole furosemida a pasto al paciente hasta que el paciente no pueda orinar más. No, siempre hay que estar evaluando el buncrea de nuestros pacientes. Como manejo va a ser la furosemida o la diálisis misma. Y por último, no iniciar o continuar la profilaxis de la TBP con heparina si el BUN es mayor a 100. Recordemos que con BUN mayor a 100 los pacientes tienen un alto riesgo de sangrado y por lo tanto se tienen que suspender la profilaxis, tanto por inhibición de la agregación plaquetaria como un daño a nivel del epitelio gástrico. Con respecto a la hipercalemia sabemos que puede ser causada por cualquiera de estos contextos y más en la enfermedad renal aguda como crónica. Aquí vamos a tener fármacos que van a ser de eliminación de potasio del cuerpo como también de internalización sobre la célula, donde acá tenemos las distintas dosis. Para internalizar dentro de la célula se van a ocupar 10 unidades de insulina cristalina más 50 gramos de glucosa. Con respecto al betagonista se va a ocupar el albuterol, que en Estados Unidos, pero que en Chile es el salbutamol, que se van a ocupar dosis altas de este fármaco. Por su parte, la furosemida siempre va a ser de elección en todos los pacientes que orinen y va a ser la más efectiva porque vamos a poder eliminar el potasio a nivel corporal. Y la resina de intercambio iónico, que es el sulfonato
el poliestireno sulfonato de sodio, que es el conocido como Kayexalate, con sus dosis de 30 gramos cada 8 horas. Entonces, en la hipercalemia primero hay que evaluar la terapia del paciente, evaluar si está con algún fármaco procalemiante y la alimentación para suspender esto. Iniciar con furosemida con 40 miligramos endovenosa cada 8 horas hasta 120 miligramos cada 8 horas, dependiendo del contexto clínico si es que se requiere más en el paciente. Salbutamol en dosis más altas que en el caso del asma o el EPOC, por lo tanto es sumamente importante ocupar estas dosis que son las que permiten eh, ser capaces de internalizar el potasio dentro de la célula, con 4 PAF cada 4 horas. Insulina cristalina, como ya vimos, 10 unidades más suero glucosado en las distintas concentraciones, dependiendo del volumen que queramos pasar al paciente. Kayexalate 30 gramos cada 8 horas. Y en casos de potasio mayor a 6,5 o con alteración en el electrocardiograma, tenemos que pasar el gluconato de calcio debido a que pueden aparecer estas arritmias malignas. También, en caso de presentar acidosis metabólica, siempre se debe tratar primero la acidosis metabólica. Acá están las distintas presentaciones: furosemida endovenosa, salbutamol en los PAF, insulina cristalina más el suero glucosado y el kayexalate que viene en polvo. Como decíamos, se ocupa el gluconato de calcio solo en casos de potasio mayor a 6,5 o un electrocardiograma alterado, debido a que prolonga la meseta del impulso eléctrico. Entonces, si yo le paso gluconato, aumento la meseta y estabilizo la membrana. Por eso es su uso. Con respecto a lo que decíamos del bicarbonato, se va a pasar siempre en casos de acidosis metabólica. Primero se va a tener que manejar la acidosis metabólica y luego la hipercalemia. ¿Y por qué? Porque en casos de acidosis metabólica existe un switch que es que la célula reconoce los hidrogeniones sacando potasio intracelular. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Manejar primero detener los hidrogeniones con el aporte de bicarbonato y luego a esto iniciar el manejo de la hipercalemia. Y muchas veces, ya corrigiendo la acidosis metabólica, se puede corregir la hipercalemia. Entonces, tranquilidad, evaluar primero a nuestro paciente antes de iniciar su manejo. Con respecto a la anemia, el paciente con enfermedad renal va a cursar con una anemia del tipo normocítica normocrómica, con un BCM normal, en donde nuestro objetivo de hemoglobina va a ser entre 10 y 12, siempre evitar las transfusiones. Recordemos que a este paciente, en pacientes con enfermedad renal crónica, el mayor beneficio es el trasplante renal. Por lo tanto, entre cada transfusión nosotros estamos pasando también anticuerpos al paciente y eso va disminuyendo la posibilidad de un futuro trasplante. Mejora la tolerancia al ejercicio, función cognitiva y disminuye el riesgo cardiovascular. Es necesario también normalizar los niveles de hierro, folato y vitamina B12 antes de iniciar la eritropoyetina, debido a que la eritropoyetina, para que se entienda fácil, es el Ferrari, y el Ferrari, para poder funcionar, necesita de ruedas, benzina y un manubrio. Y en este caso, el hierro, el folato y el vitamina B12 son los sustratos que van a permitir que este Ferrari funcione. Para esto vamos a pedir una cinética de hierro al paciente, niveles de folato y B12. No siempre están disponibles en todos los centros, eso está claro, pero ojalá que uno siempre pudiese evaluar este contexto. Incluso medir la vitamina B12 en pacientes con BCM normal, porque muchos de estos pacientes igual pueden tener déficit de esta vitamina y nos ha pasado a encontrarlo más de alguna vez en el hospital. Para el caso de la eritropoyetina tenemos estas dos alternativas, que es la epoetin alfa o la darvapoetin, que ven acá a mano derecha. Por, por lejos se ocupa la epoetin alfa con dosis de 50 a 100 unidades por kilo. Lamentablemente en Chile siempre se ha estandarizado la dosis por 4.000 unidades cada postdiálisis o intradiálisis, pero se puede ajustar por peso del paciente y con eso ir ajustando las metas de objetivos, que ya vimos que no es superar más de 12 de hemoglobina ni bajar sobre 10, siempre la máxima tolerada para el paciente, y siempre ir ajustando las dosis en un 25% dependiendo de cómo se vayan incrementando. Con respecto al hierro, el aporte puede ser endovenoso vía oral. En el caso del beneficio de uno sobre el otro, el beneficio del hierro oral es que se puede estar manejando al paciente ambulatorio, mientras que el endovenoso siempre va a ser
a nivel intrahospitalario, vamos a tener una mejor absorción, va a haber un 100% de absorción con el hierro endovenoso. Sin embargo, en el hierro vía oral van a haber malestares gastrointestinales que me van a complicar su absorción. Con respecto a lo mismo, siempre se va a preferir el manejo de estos pacientes con hemodiálisis con hierro endovenoso, debido a que disminuye la absorción desde el epitelio, en el caso del hierro vía oral. Y para esto vamos a tener presentaciones del hierro endovenoso, que son el Venofer, que es el hierro sacrorato, o el carboximaltosa, que es el Ferrinject, como podemos ver acá. En el caso del Venofer, que es el que se ocupa a nivel ampliamente en todos los centros asistenciales públicos, van a ver de que viene de 100 miligramos la ampolla, y que se puede pasar desde 100 miligramos al día. Pasar, por lo general se sugiere 200 miligramos en 200 cc de suero fisiológico, por lo menos en 2 horas, no menos que eso. Con respecto al hierro vía oral, vamos a tener el sulfato ferroso, que va a ser el más común, pero que aporta un 20% del hierro elemental, a diferencia del polimaltosado, que aporta un 100%. Se vio en este estudio el 2015 ya que el aportar una vez al día el hierro sulfato ferroso permite mejorar la eficacia debido a su estimulación sobre la hepcidina. Por ende, vamos a administrar una vez al día. Es más efectivo que administrar el hierro cada 8 horas. ¿Y esto por qué? Porque se permite una absorción completa del fármaco, a diferencia que lo administramos cada 8 horas y disminuye la absorción debido a que se satura el transporte. Entonces, para el hierro vía oral, las dosis van a ser 200 miligramos al día. En caso del polimaltosado, la dosis va a ser 100 miligramos al día. En el caso del polimaltosado, tiene un costo mayor que el sulfato ferroso. El sulfato ferroso debe tener un costo de 1.000 pesos, mientras que el polimaltosado de 10.000, pero que se puede administrar con las comidas y es mucho más cómodo y el paciente no se siente con esta distensión abdominal. O en el caso del hierro sacarato, van a ser 100 o 200 miligramos al día endovenoso. En el caso de la anemia, vamos a tener que suplementar con 5 miligramos al día, suplementar también con vitamina B12 y la eritropoyetina de 50 a 100 unidades por kilo 3 veces a la semana con las diálisis. Con respecto a la acidosis metabólica, ya hablamos que es algo que se va a hacer prevalente ampliamente en pacientes con falla renal, y que también es lo primero que se tenemos que manejar en pacientes que estén cursando con una hipercalemia. Con una acidosis metabólica, debemos considerar de que el paciente podemos manejarlo vía oral o vía endovenosa. Se va a preferir siempre el vía oral en pacientes con un pH mayor a 7,15 o con bicarbonato mayor a 10, y en caso endovenoso se va a preferir en pacientes que tengan un pH menor a 7 o un bicarbonato menor a 10, pero siempre y cuando pasándolo lento debido a las extravasaciones y los daños que puede generar las infusiones de bicarbonato. ¿Cuánto le voy a pasar? Dependiendo de los miliequivalentes que necesita. Acá tenemos un ejemplo: la señora que pesa 60 kilos, 70 kilos con 60 años, enfermedad renal crónica etapa 4, con un déficit de bicarbonato, en el cual tenemos un pH 7,1, un PCO2 de 20 y un bicarbonato de 5. Por lo tanto, aplicando la fórmula, vemos que hay que aportarle 357 miliequivalentes, donde la mejor alternativa de esto es ver o evaluar el tipo de matraz que le vamos a aportar, debido a que aquí podemos ver los miliequivalentes que tiene cada uno. Por lo general se va a preferir el matraz de 2 tercios molar de 250 cc, debido a que aporta 666 miliequivalentes. Con respecto al trastorno mineral óseo, vamos a tener distintas alternativas de manejo. En el caso de la hiperfosfemia, hay quelantes con calcio o sin calcio. En el caso de los quelantes con calcio, vamos a tener el carbonato o el acetato de calcio. El carbonato aporta un 40% de hierro elemental, a diferencia del acetato, pero siempre cualquiera de las dos alternativas se van a administrar con las comidas para manejar el fósforo. Recordemos que del 100% del fósforo, un 80%
se elimina por la orina y un 20% por las heces. Entonces, lo que vamos a querer es inhibir la absorción para que ese 80% que se elimina por la orina no se tenga que absorber a nivel sistémico. Entonces, por eso ocupamos el carbonato de calcio, 1 gramo cada 8 horas con las comidas. Mientras que los quelantes sin calcio tenemos el sevelamer o el carbonato de lantano. El sevelamer ya está disponible en Chile con dosis de 800 miligramos cada 8 horas y es el más efectivo y el que se considera primera línea y el que ha demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes. En el caso de la hipocalcemia, siempre vamos a partir con un manejo endovenoso con una carga de gluconato de calcio y luego vamos a hacer un traslape vía oral con carbonato o acetato de calcio más vitamina D. De la vitamina D se va a privilegiar la no activa hasta etapa 4, debido a que luego de la etapa 4 ya el riñón no es capaz de sintetizar o estimular el cambio de la conversión de la vitamina D, y en esos casos desde etapa 5 y en hemodiálisis va a dejar vitamina D activa, que es el calcitriol, con dosis que van desde 0,25 microgramos al día, titulándolo hasta 1 microgramo al día. Existen distintas diferencias, pero sin embargo, de los distintos componentes que existen a nivel mundial. Pero se prefiere siempre el calcitriol sobre cualquier otra alternativa. Por último, los calcitomiméticos, que van a disminuir el fósforo, el calcio y la PTH. Aquí tenemos el Cinacalcet, donde sus distintos comprimidos van desde 30 miligramos hasta 180 miligramos, que también son las dosis que se le va a administrar al paciente. Para la hipercalcemia, primero lo más importante es el manejo con fluidoterapia para lograr una diuresis de 200 ml hora. Por eso es que tenemos que aportar 200 ml hora también de suero fisiológico o ir dependiendo de la anatremia del paciente. Con respecto a la furosemida, se debe iniciar solamente en pacientes que tengan sobrecarga de volumen debido a este gran aporte de fluidoterapia, pero nunca administrar furosemida en pacientes con mieloma, debido a que desencadena que las cadenas livianas del mieloma se tapen en el glomérulo, generando una falla renal. Si no tengo la posibilidad de respuesta con los cristaloides, existe la opción de los bifosfonatos, tanto el pamidronato como el ácido solendrónico. Aquí no hay muchas diferencias que podamos tener, sin embargo el solendrónico tiene mejores tasas de remisión en estos pacientes. Y solo en casos tumorales se va a dejar la dexametasona 4 miligramos cada 6 horas. La hiperuricemia se sugiere no tratar por lo general, y si se va a tratar, dejarlo solamente hasta la etapa 3B, no más allá, debido a que la acumulación del ácido úrico que precipita en los túbulos y genera esta falla renal, no existe evidencia ni beneficio después de la etapa 3B. Y en ese caso se va a ocupar el upurinol 100 miligramos al día. En casos refractarios vamos a tener que dializar a nuestro paciente. Acá están los distintos tipos de casos que podrían requerir manejo de diálisis. Y de la diálisis, recordemos que tenemos tanto la hemodiálisis o como la peritoneodiálisis. Y de la hemodiálisis van a haber distintos tipos dependiendo del nivel o el impacto que queramos hacer con hemodiálisis de alto o bajo flujo. Eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Ante cualquier duda me pueden escribir a mi correo. Saludos.